mencionamos ya, en este libro aparece por primera vez la definición de autopoiesis para definir lo vivo, o definir a un ser vivo, de Humberto Maturana, Francisco Varela, 1973. 1974 aparece en la revista Biosystems un modelo de simulación computacional tratando de plasmar este concepto de simulación computacional. Voy a referirme un poquito a este modelo posteriormente. Quiero mostrar una peculiaridad, antes que nada, acerca del concepto de autopoiesis con respecto a otros intentos de definición de ser vivo. Aquí tenemos una opinión de Alexander Oparin, tal vez el primer gran teórico del origen de la vida y de la definición de ser vivo. Oparin dice lo siguiente, en textual, dice: la peculiaridad específica de los organismos vivos es que solo en ellos se ha reunido e integrado una combinación extremadamente compleja de un gran número de propiedades y características que están presentes en forma aislada en diversas entidades inorgánicas e inertes. Si se fijan, aquí está diciendo algo muy distinto a lo que propone Maturana y Varela. Dice que lo vivo es una conjunción de propiedades que están en otros seres no vivos, pero que solamente lo que caracteriza al ser vivo sería esa conjunción. Contrastando con esto radicalmente, la propuesta de Maturana y Varela es que hay una propiedad que tienen todos los seres vivos y solo los seres vivos, ¿ya? Entonces, diagramando, uno podría tener así, dibujada en el fondo la estrategia de Oparin, ¿cierto? Los seres vivos serían el conjunto de individuos en gris, los círculos serían las propiedades, que contrasta radicalmente con la idea de Maturana y Varela, que hay una propiedad, la autopoiesis, que define a los seres vivos de forma necesaria y suficiente. Y también contrasta con otras posibilidades que se han propuesto, por ejemplo la de Wittgenstein, el filósofo austríaco, que propone que en muchos casos, tal vez en la vida, no hay nada común a todos los seres vivos en toda su historia, sino que hay una familia de conceptos, un parecido de familia, como cuando hay un parecido de familia entre hermanos, primos, ¿cierto? No hay una propiedad que todos de la familia tengan, pero hay un cierto conjunto de propiedades que van compartiendo y los hacen parecerse familiares. Y algunos han explorado esta idea diciendo que tal vez en el origen de la vida había una cierta propiedad, después fue cambiando en el tiempo y no necesariamente se conservó una sola propiedad. Y otra posible estrategia sería una especie de generalización de la idea de autopoiesis, diciendo que tal vez está la autopoiesis y otras propiedades que también caracteriza a todos los seres vivos y solo a los seres vivos. Entonces, un poquito para contextualizar, es interesante que esta idea tiene una peculiaridad y en cierto sentido es una forma, más o menos intuitivamente, la forma más elegante y más práctica de definir ser vivo, en el sentido que si un astronauta quisiera ir a pillar vida en algún planeta, querría realmente tener una propiedad que le permita, si es que la detecta, bueno, es un ser vivo, con seguridad, y si no la detecta, entonces no es un ser vivo, con seguridad. Las otras estrategias serían mucho más difíciles, por así decirlo. Si tú tienes estas ventajas, evidentemente es más elegante también, etc. Pero bueno, podrían ocurrir otras cosas, y eso es interesante, contrasta con otras posibilidades. Entonces, esto se trata de qué es autopoiesis. Uno podría terminar esta charla y leer la definición original, y se acabó el tema, ¿ya? Pero por algo pusimos media hora para hablar de esto. Esta la voy a leer la definición para que la tengamos en la mente, la definición de 1973. Hay más de una formulación, pero son muy similares. Un sistema autopoiético es un sistema de procesos de producción de componentes concatenados de tal manera que producen componentes que generan los procesos, relaciones de producción que los producen a través de sus continuas interacciones y transformaciones y constituyen al sistema como una unidad en el espacio físico. Afortunadamente esta definición es bastante formal. Sin embargo, cuesta entenderla. No sé, para los que ya la hayan leído, pero mi experiencia personal es que cuesta entenderla. Uno se la lee muchas veces y hay que pensar. Ya no es una definición simple. En un artículo que salió el año pasado, publicado, me tocó hacer una revisión del concepto de autopoiesis y cómo las diferentes personas e investigadores en distintos programas de investigación, origen de la vida, astrobiología, vida artificial, hay muchos ámbitos, particularmente en el ámbito de la vida, ¿sí? No sociología ni nada de eso, en el ámbito biológico, y cómo muchas personas han interpretado esta definición de muchas maneras, e incluso radicalmente diferentes. Entonces,
aquí viene una visión crítica. Aparentemente, lo que yo propuse en ese artículo original fue que esta definición tiene algunos términos que la hacen ambigua. Si uno ve la lee de nuevo, pero la separa por partes, dice hay una red de producción de componentes que produce componentes que generan los procesos de relación de producción, que los producen a través de sus continuos. Entonces esas palabras que se llaman términos indexicales, esto es una cosa un poco de filosofía analítica, nos dejan claro a qué se refieren el sus, el los, el generan que se refiere al sistema de procesos, a los procesos de producción, a los componentes concatenados que producen las reacciones o los procesos de producción, o a los componentes concatenados producidos. Entonces, cuando uno analiza un poquito esto con más detalle, tratando de ver, bueno, ¿por qué hay tanta interpretación diferente de este concepto? Uno puede decir, bueno, lo que pasa es que estos términos no permiten del todo entender solo con la definición el concepto. Entonces el ejercicio fue, bueno, la definición es un elemento, pero uno puede entender la definición a partir del contexto. Por ejemplo, a partir de la búsqueda, la definición original quiere definir lo que es un ser vivo. Uno puede entender el contexto y sacar algunas conclusiones. Lo que yo propuse en este artículo que se el año pasado, también patudamente, fue a partir de este análisis del concepto de la definición original y del objetivo de los autores, fue que una pequeña reformulación del concepto permitiría ser más preciso con respecto a la definición y por lo tanto evitar algunas ambigüedades que han generado incluso divergencias y disputas que tal vez podrían ser innecesarias. Entonces, en este artículo propuse una definición que se parece mucho, pero tiene algunas sutilezas que cuesta ir entendiendo, pero ahí está el artículo, y dice lo siguiente: un sistema autopoyético es una red de procesos que produce todos aquellos componentes cuya producción interna es necesaria para mantener operando la red como una unidad. Es un poco más corta, pero no demasiado más clara, pero tiene algunas sutilezas que ayudan. Entonces, un sistema autopoyético es una red de procesos que produce todos aquellos componentes cuya producción interna es necesaria para mantener operando la red como una unidad. Como mencionaba el profesor Humberto, esta definición no alude directamente a lo molecular, ¿ya? Pero la teoría, y por lo tanto esta definición se ha usado, y este tipo de definición se ha usado en otras disciplinas. Sin embargo, en el contexto molecular uno quiere una definición exclusivamente dedicada a definir lo vivo en términos moleculares. Por lo tanto, la propuesta fue hacer una segunda definición precisa también después de este análisis, que en el fondo no se lo puedo contar ahora, pero está descrito, que sería una definición de autopoiesis molecular, ahora exclusivamente ligado a la definición de ser vivo. Un sistema en un contexto de disipación espacial de componentes, ¿ya? Componentes que se disipan, es autopoyético sí y solo sí. 1. Es una red de procesos físicos y químicos. 2. Esta red produce un subconjunto de los componentes que forman parte de la red. ¿Ya? Importante esto. 3. Este subconjunto de componentes, a través de sus relaciones entre sí y sus relaciones con componentes del entorno, genera las condiciones necesarias para que los componentes de la red se mantengan físicamente próximos, conformando colectivamente en el tiempo una unidad individual espacialmente discreta. Bien, esa es la propuesta, ¿ya? ¿Cuál es la idea de esta charla? Esa fue la propuesta del año pasado, y con Rodrigo lo que hicimos fue preguntarnos, bueno, si es correcta esta propuesta, ¿qué implica la autopoiesis y qué no implica la autopoiesis? Puesto que hay también, como les mencioné, un conjunto de polémicas y de interpretaciones divergentes acerca de qué realmente implica y qué es necesario en el concepto de autopoiesis y qué no. Entonces el objetivo de esta charla va a ser justamente analizar qué implica y qué no implica el concepto de autopoiesis desde esta interpretación. Bueno, entonces la pregunta es un poquito como esto. El concepto ya fue definido, ¿ya? En la justificación de la patudez. Resulta que suele pasar esto con los conceptos, ¿ya? En relevancia científica, en la filosofía de la ciencia se nota mucho, y solamente para dar un ejemplo, el concepto de selección natural, creado por Darwin con bastante precisión, con mucho trabajo,
ha sido reanalizado y reentendido durante décadas. Y menciono solamente uno de los comentarios de Robert Brandon, tal vez uno de los filósofos de la biología más importantes actualmente, que dice: durante las últimas pocas décadas, nuestra comprensión de la selección natural ha avanzado por la eliminación de ciertos fenómenos de la categoría de selección natural. Es interesante que la filosofía de la ciencia, con el análisis de la selección natural, se ha descartado ideas que originalmente se pensaban como esenciales para la selección natural, y analizando uno se va dando cuenta que no eran esenciales, incluso aunque Darwin mismo pensaba que eran esenciales, ¿ya? Por ejemplo, simplemente doy dos ejemplos: la sobrevivencia diferencial, que Darwin consideraba que era esencial en el ámbito de la selección natural, o sea, nos hemos dado cuenta que no era esencial. Incluso la adaptación en sentido ajuste-encaje, es una cosa un poco técnica, tampoco era esencial, aun cuando el autor mismo de la teoría pensaba que era esencial. Entonces, mi patudez consiste en decir, bueno, no estoy seguro si lo que vaya a decir estará o no de acuerdo el profesor Maturana, uno de los creadores del concepto, pero de algún modo uno tiene un poco de derecho de decir, bueno, tal vez hay ciertos aspectos que uno podría eliminar para quedarse con lo realmente esencial del concepto, de forma creativa, ¿verdad? Solamente para mencionar un poco el contexto nacional, dos profesores que me tocó a mí, que me hicieron clase, Roberto Torretti y Philip Schwarzman, de alguna manera, también contando un poco de experiencia personal, plasmaron esta idea de que los conceptos son históricos, ¿ya? Ellos plantean, y muchos otros autores, que los conceptos pueden y muchas veces deben cambiar con el tiempo, ¿ya? Por cambios conmensurables, dicen ellos. Y por otro lado, que los conceptos no son simplemente definiciones simples, sino que son estructuras semánticas complejas, ¿ya? Que no necesariamente se reflejan simplemente en una definición o en una simple frase. Entonces, apoyado en esto, un poco justifico el objetivo de este artículo anterior y de este artículo que preparamos con Rodrigo y que está en el libro. Dado el tiempo, no voy a poder detallar todo lo que está en el libro, pero para los que lo tienen, ahí hay mucha literatura, con qué gente estamos peleando, porque hay mucha gente que escribe sobre esto, etc. Vamos a partir entonces con esta parecida idea a la de la selección natural. ¿Qué es lo que no implica? ¿Ya? ¿Qué cosas uno podría destacar que no están relacionadas de forma necesaria con el concepto de autopoiesis? Porque en el fondo esto tiene mucho que ver con una búsqueda de buscar una definición mínima de ser vivo, ¿ya? La mínima definición que me permita definir lo que es un ser vivo. Por ejemplo, por dar un ejemplo, todos sabemos que los seres vivos en general se reproducen, pero la reproducción no está en la definición de autopoiesis, no es lo esencial para comprender lo que es un ser vivo. Ese es el punto. Entonces la reproducción se saca, no es que no esté en los seres vivos, no puede estar, sino que no es esencial para ser un ser vivo, ¿ya? Ese es un poco el espíritu que en el fondo de alguna manera seguimos en la línea del trabajo de la teoría de la autopoiesis. Un primer punto, son 5 puntos. El primer punto es que la autopoiesis no implica completa autoproducción de componentes, es decir, que el sistema produzca todos sus componentes. Algunos autores como Fritjof Capra y Luigi Luisi, un investigador muy importante en la línea de la autopoiesis, dicen cosas así. Por ejemplo, todos los componentes de una red autopoiética son producidos por otros componentes en la red. Nosotros estamos negando esa afirmación. Otra afirmación de Luigi Luisi: una unidad autopoiética es un sistema que es capaz de autosostenimiento debido a una red de reacciones que genera todos los componentes del sistema. ¿Se fijan? Hay muchos, y solamente pongo 2, hay muchos autores que parafrasean la autopoiesis diciendo esto. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuáles son los componentes del sistema? Entonces tenemos dos posibilidades. Posibilidad 1, vamos a interpretar los componentes del sistema. Imaginémonos que hay un conjunto de componentes, moléculas, X, que produce otro conjunto de componentes, moléculas, Y, ¿ya? X produce Y. Entonces, los componentes del sistema, X, serían todos los reactantes y productos de las reacciones que ocurren en el sistema, incluyendo sus alimentos y sus desechos, ¿ya? Esa podría ser una interpretación trivial. Pero uno puede descartarla inmediatamente, ¿cierto? Si un sistema produjera todos sus componentes, incluyendo sus alimentos, sería un sistema cerrado, ya que no se alimenta. Los seres vivos, todos sabemos, son sistemas abiertos. Por lo tanto, si la autopoiesis pretende definir lo que es un ser vivo, no puede aceptarse esta interpretación. Ese es un poco el ejercicio que vamos a hacer de aquí en adelante, viendo si es posible interpretar de distintas maneras este concepto.
Una segunda posibilidad es que interpretemos que los componentes del sistema X son todos los reactantes y productos de las reacciones que ocurren en el sistema, excepto su alimento y sus desechos. Podríamos hacer ese ejercicio. Sin embargo, esta interpretación, según nuestra visión, se puede descartar también. La idea sería, de todas maneras, X es igual a Y, pero es un subconjunto de los componentes que recién mencionamos como parte del sistema. Problema 1. Muchos seres vivos requieren coenzimas o factores, como vitaminas, para funcionar, que no las producimos, necesitamos ingerirlas y que no son producidas por nosotros. La vitamina E, vitamina A las utilizamos, son parte funcional de nuestro sistema, actúan como parte de la catálisis, es decir, de la facilitación de las reacciones químicas, y no las podemos producir. Son parte de X y no parte de Y, por lo tanto X no es igual a Y. Otro problema es que los seres vivos, si obligáramos a los seres vivos a siempre producir el mismo conjunto de moléculas, no podría existir ontogenia, en el sentido de cambios drásticos en el desarrollo en la vida de un organismo, como poner como ejemplos la metamorfosis en insectos, en anfibios, que hay un cambio drástico desde una larva a una mariposa, por ejemplo, ¿cierto? Muy probablemente tanto el conjunto de componentes que se producen en el sistema, en un tiempo se producen algunos nuevos, se deja de producir otros, por lo tanto X no es igual a Y si es que nosotros pretendemos definir a lo que es un ser vivo, que cambia en el tiempo. Nosotros mismos, existe la intolerancia a la lactosa. ¿Por qué? Porque a cierta edad dejamos de producir lactasa, una de las enzimas de nuestro sistema. Cambia el conjunto de elementos que producimos. También probablemente cambie la topología o la configuración de relaciones de estas reacciones químicas. Por lo tanto, tenemos que descartar esta visión. Entonces, bueno, esta famosa imagen de Escher, no sé cómo se pronuncia, Escher, del sistema dibujándose a sí mismo como una representación de ser vivo, dibujándose, fíjense, incluso el lápiz, entonces tenemos que rechazarlo, ¿ya? Esa es una de las conclusiones. Conclusión, ¿qué significa esto? La red no produce todos los componentes de la red, solamente algunos de ellos, ¿ya? Es decir, la red produce un subgrupo de los componentes que caracterizan a la red como una unidad. Entonces dimos el primer paso. No sé si voy a lograr dar todos los pasos, pero bueno. Entonces, resumen, descartamos un poco eso, y lo que queda de importante es que el conjunto de componentes produce Y, y Y sería un subconjunto de los componentes X. Tampoco, contrario a muchos autores, que también van a exponer en estas charlas, así que va a haber tal vez polémica, no necesariamente implica completa producción interna de los catalizadores. Catalizadores como las proteínas que en el fondo facilitan las reacciones químicas, un elemento bastante importante para los bioquímicos. Como les mencionaba, las coenzimas y los cofactores que actúan como parte de la catálisis no se producen en el sistema. La distinción, según algunos autores, que parece muy convincente a mi gusto, que han estado en Chile también, la distinción entre enzima y metabolito no es arbitraria e innecesaria desde el punto de vista sistémico, por lo tanto producir enzimas no debiera ser algo esencial. La membrana también se podría entender como un catalizador, la membrana de las células, porque de alguna manera facilita las reacciones, es una manera amplia de entenderlo, y resulta que los primeros seres vivos, aparentemente, según muchas teorías, no producían sus componentes de membrana, sino que los componentes de membrana se producían en el entorno, y el sistema, en el sistema se ensamblan esos componentes pese a que no los produce el mismo. Serían entonces otros casos. Bueno, hay más ejemplos, ¿ya? Tal vez lo más importante de todo es pensar que intuitivamente no descartaríamos a una bacteria o a un ser humano como ser vivo porque detectamos que hay un catalizador que no produce. Imaginen, o sea, aparece un paper y dice, mira, esta bacteria, hay un catalizador que lo toma del entorno y lo utiliza como cualquier otro catalizador, no lo produce a sí mismo, entonces no es un ser vivo, ¿ya? Uno dice, no, eso no tiene mucho sentido, ¿ya? Incluso el modelo original de Varela, Maturana y Uribe, que les mencionaba al inicio, el sistema no producía su catalizador, ¿ya? Entonces, lo importante de esto, porque voy a tener poco tiempo, es lo siguiente. Esta es la moraleja. Sea lo que sea que el sistema tenga que producir, es decir, Y, para mantener su red de operación operando, ello dependerá de qué está disponible en el entorno para ello. O dicho de otra manera, no podemos a priori imponer qué componentes o tipos de componentes de la red debe producir internamente el sistema para mantener su red de producción operando, ya que ello dependerá de la naturaleza de su entorno.
Esto es bien importante porque esto de alguna manera permite descartar muchas interpretaciones del concepto, ¿ya? Rápidamente voy a pasar por esta. Muchas interpretaciones, incluso Varela a veces lo parece insinuar, que la producción de borde tendría que ser esencial. La producción de los componentes del borde tendría que ser esencial, como especificando, ya yo necesito este tipo de componente. Y eso tiene varias deficiencias, como les mencionaba. Por ejemplo, tendríamos que excluir a los organismos del origen de la vida, que no producían su borde, no producían su membrana. Ya se produce externamente, se ensambla simplemente en la célula. En fin, hay más de unos defectos, digamos, de esta noción, ¿ya? Otra idea también polémica probablemente, es si acaso la autopoiesis implica desintegración y regeneración de componentes, ¿ya? Según esta visión, no implica, ¿ya? Por supuesto, los seres vivos desintegran componentes y regeneran los componentes que desintegraron, pero según nuestra visión no necesariamente implica que ello ocurra. Hay más de una razón. De hecho, en la definición original y en la definición que proponemos no está descrito explícitamente que implique que tenga que haber degeneración. En cosas prácticas, por ejemplo, uno quiere que la definición de ser vivo defina al ser vivo incluso en el origen de la vida. En el origen de la vida se sabe que la tasa de decaimiento de componentes, es decir, de desintegración de componentes, es muchísimo más lenta que la vida media del organismo. En el fondo, el organismo va produciéndose a sí mismo sin un decaimiento de componentes. No decaimiento de componentes espontáneo, porque es de muy alta tasa, y aparentemente tampoco decaimiento interno, es decir, sistemas complejos que tenemos nosotros para ir destruyendo nuestras propias moléculas, ¿ya? Es verdad que esas las tenemos, pero según muchas teorías del origen de la vida, es muy complejo tener sistemas de destrucción interna en esta etapa, donde los seres vivos recién se estaban generando. Se requieren sistemas metabólicos muy complejos. Por lo tanto, si queremos que la definición de ser vivo de autopoiesis defina la vida y no excluya a los primeros seres vivos, entonces no debemos considerar como necesaria la desintegración de componentes. Bueno, hay más de una razón también, todo esto, y peleamos con bastantes personas, aquí hay una literatura. En el fondo, esta imagen del Ouroboros, ¿cierto? Esta imagen de la autopoiesis como un sistema que se está destruyendo a sí mismo y a la vez creándose, tenemos que nuevamente descartarlo también. No necesariamente, no es que no se pueda, ¿cierto? ¿Se entiende esa idea? No es que no puedan los sistemas hacerlo, de hecho lo hacen. La mayor parte de los seres vivos actuales, tal vez todos. En el origen de la vida probablemente no, pero no es esencial al concepto de autopoiesis. Bueno, aquí otro tema polémico, tal vez súper polémico. La autopoiesis no implica invarianza organizacional, como han dicho algunos autores. ¿Por qué? ¿Ya? Porque hay dos posibilidades. Organización se podría entender de dos maneras. Uno, como organización autopoiética. Invarianza, ¿qué significa? Que no cambia. O sea, es decir, que la organización de un sistema autopoiético no cambia. Eso sería la afirmación que está en muchos textos. Bueno, si uno entiende organización por organización autopoiética, ¿ya? Bueno, decir que la organización autopoiética en un sistema autopoiético no cambia sería una tautología, ¿cierto? Sería decir como que la silleidad de una silla no cambia en la silla, porque es una silla, ¿cierto? Uno dice, bueno, no me está diciendo, es como decir que los solteros no están casados, ¿cierto? Uno dice, ya, sí, por supuesto, pero eso es por definición. Entonces la descartamos por tautológica, digamos, a los matemáticos no les molestan las tautologías, pero a las ciencias empíricas no, en general nos molestan. Y una posibilidad dos sería que la organización refiera a alguna propiedad que el sistema tenga y que caracterice de alguna manera la configuración de relaciones entre componentes del sistema. Es decir, alguna propiedad que no sea la autopoiesis, ¿ya? Por ejemplo, la topología de la red o algo así. Pero si obligamos entonces con esta interpretación a que no cambie la organización, significa que el sistema no podría cambiar, por ejemplo, la topología de la red, no podría cambiar cualquier propiedad que nosotros le llamemos organización. ¿Y eso qué significa? Que cambios drásticos nuevamente en la ontogenia estarían descartados. Ya significa que, por ejemplo, que la topología de la red química de producción de componentes de la larva tiene que ser idéntica a la de la mariposa. ¿Por qué había yo de imponer que la organización o la configuración de relaciones sea la misma, siendo que los organismos tienen ontogenia, cambian en el tiempo? Por lo tanto, nuevamente descartamos esta interpretación. Nos vamos quedando entonces la idea con lo esencial de la autopoiesis.
En fin, ¿qué sí implica entonces? ¿Ya? ¿Cuál es la idea? Como decíamos en la definición original, autopoiesis, para que no se desconcentren, autopoiesis sería entonces una red de producción física y química de producción de componentes, que produce un subconjunto de componentes que permite que se mantenga operando este sistema en el tiempo como una unidad en el espacio-tiempo. Eso sería entonces lo esencial, ¿ya? No sería esencial si produce o no membranas, si produce o no catalizadores, si termodinámicamente o no hace tal cosa o no hace tal cosa. Mientras haga esto es autopoiético, según esta visión. Entonces, ¿qué implica? No tengo mucho tiempo. Implica, punto 1, oposición a tendencias de disipación de componentes y circularidad de proximidad física de componentes. ¿Cuál es la idea? Los sistemas en general que están en ambientes de disipación como el agua, típicamente los seres vivos, si ustedes tienen una gota de tinta en el agua, se va a dispersar. Cualquier sistema, los random walk para los matemáticos que hay aquí, se dispersan naturalmente. Un sistema autopoiético tiene que mantener su unidad, tiene que oponerse a esa dispersión natural de los sistemas. Eso sí, ¿ya? Eso sí está en la definición. No les voy a mostrar una simulación porque me voy a demorar mucho. Esta es la simulación del protopio, para los que la quieren, está en internet, de 1974, versión moderna. Pero lo interesante de mostrar es que utilizando esas reglas originales el sistema se rompe, ¿ya? De hecho, estas simulaciones les cuesta mucho mantenerse porque justamente hay disipación. Claro, aquí además hay destrucción de componentes, con mayor razón va a ser la disipación. Pero entonces, autopoiesis, ¿qué sería? ¿Y cuál es la circularidad? Esa circularidad de la autopoiesis sería una circularidad siguiente: es una operación continua de red de procesos físicos y químicos, es decir, reacciones X que producen Y, que causan la proximidad física de componentes de X, es decir, que están cerquita unos de otros, en oposición a tendencias espontáneas permanentes de disipación espacial, la cual causa, es decir, esta proximidad causa la operación continua de la red de procesos físicos y químicos. Y entonces aquí estaría la circularidad del sistema, ¿ya? No en la circularidad de destrucción u otras circularidades que se han propuesto, ¿ya? Que están un poco en la literatura. Si paramos ahora, tenemos unos 15 minutos de preguntas. Miren, tal vez hagamos unas preguntas, ¿sí? Tal vez si lo que viene puede que aparezca. Hay otro fenómeno cíclico y procesos naturales cíclicos que también podrían caber en la definición de autopoiesis. Estoy pensando en el clima, estoy pensando en el oleaje, estoy pensando en la producción de galaxias, en que hay una serie de relaciones moleculares o fisicoquímicas que generan los componentes de la red, que a su vez permiten que el sistema se logre. Justo eso era lo que iba a decir. Perfecto. Ese es el punto, claro. Porque una buena definición. Un concepto tan general como autopoiesis no se puede aplicar. Sí, entiendo. Hay gente que dice eso, ¿ya? Bueno, para la literatura, el artículo 2005 y el del libro 2013, o sea, 2012-2013, están ahí uno por uno los típicos contraejemplos, ¿ya? ¿Por qué un tornado no es un sistema autopoiético? ¿Por qué el sol no es un sistema autopoiético? Típica discusión, nos pasamos horas discutiendo en la pizarra. Pongo un ejemplo, pero que es el más difícil, a mi gusto: el fuego, ¿ya? El fuego es un sistema químico porque en realidad el tornado no es un sistema de producción de componentes químicos, ¿ya? Es un sistema de movimiento físico, podríamos decirlo así. Y tiene más problemas el tornado, pero bueno. Pero me enfoco en uno que a mi gusto es más difícil, que es el fuego. De hecho, la vida siempre se ha asociado al fuego desde antiguo, ¿ya? ¿Por qué? Entre otras razones, bueno, el fuego es son reacciones químicas, no sé, con metano, más oxígeno, produce CO2, más agua, más energía. Esa energía activa más metano, más oxígeno, se genera una red circular de producción de componentes. Entonces, desde el punto de vista formal estequiométrico, uno diría, pero esto es autopoiético. Pero hay un pequeño problema fundamental y tiene que ver con la noción de individuo de la autopoiesis. Es que se tiene que formar una unidad espacial de proximidad física que se mantenga en el tiempo y que se oponga a la dispersión espacial de componentes, ¿ya? Este es el caso del fuego, ¿cierto? Uno dice, ay, pero mira, acá hay un individuo, produce componentes cuyos productos justamente regeneran la red de componentes. Y uno dice, entonces es un sistema autopoiético. Pero entonces aquí viene uno de los análisis, digamos. Fíjense, esta sería la llama, ¿ya? La llama uno la ve y dice, no, es un individuo. Pero ¿por qué uno le llama individuo? Por eso esto tiene consecuencias filosóficas, y bueno que hay un filósofo aquí también.
Uno le llama individuo en cierto sentido porque distingue una especie de propiedad local, ya que la mira un buen rato y dice, mira, es un individuo. Pero en realidad lo que uno está viendo es una propiedad que se localiza en el espacio, por ejemplo, que es más bien la temperatura y la radiación, ¿cierto? La capacidad de radiar, y esa propiedad deja de existir en ciertos momentos, entonces uno le llama individuo. Pero si uno se pone los lentes autopoyéticos, así le decimos acá, ¿ya? Y uno mira qué está pasando realmente con los componentes son simplemente un gas en amplia dispersión, incluso más dispersión que un random walk, y no tiene ninguna coherencia de individuo, ¿ya? Por eso es que la llama no sería un sistema autopoyético, no es un sistema que mantenga sus componentes en cercanía, como una piedra, digamos. Un sistema autopoyético es más parecido a una piedra, pero una piedra que constituida por una red de reacciones químicas cuyos productos mantienen a la piedra unida, ¿ya? Eso no ocurre en el caso de la piedra. Pero es más parecido a eso. Entonces, esa es la conclusión, es otro tipo de individuo, de individualidad. Entonces, le llamamos así, nosotros decimos que este es un individuo en sentido débil, ontológicamente débil. Una llama podríamos llamarlo individuo, pero es un individuo en sentido débil. Un sistema autopoyético es un individuo en sentido fuerte, ¿ya? Otro individuo en sentido débil sería, por ejemplo, una ola, como mencionaba, ¿cierto? O un solitón, que le gustan los físicos, son estas bolitas bien ordenaditas. Bueno, dice, que hay un individuo, de hecho se mueve, y uno lo mira, hay un individuo, ¿ya? Pero en realidad es un individuo también en sentido débil, ¿ya? Lo que uno llama individuo en el tiempo es una propiedad, que sería la altura del agua, ¿ya? Que la va siguiendo con la vista, pero en realidad si uno se pone de nuevo los lentes autopoyéticos, lo que uno ve, no ve un individuo moverse hacia la derecha, sino que ve un conjunto de moléculas subiendo y bajando. No hay coherencia, no hay moléculas que se mantengan próximas, no hay proximidad que se mantenga en el tiempo entre los componentes. Y eso si uno hace el ejercicio, y por qué el sol, y por qué el tornado, porque de hecho lo que defendemos es que es interesante, es la mejor definición de ser vivo que existe en la actualidad. Todas las otras alternativas tienen defectos que no se pueden sobrepasar. Ya tal vez esta tampoco, pero hasta ahora nosotros decimos no. Si uno es estricto, con esta interpretación al menos, pasamos todos los filtros. ¿Más preguntas? Sí. Veo en las relaciones que se establecen respecto de la observación de un individuo, por ejemplo, tanto desde su origen o su causa ha sido a su consecuencia, algo relacionado quizás con las relaciones históricas de observación del individuo. Pero algo quisiera ver cómo está implicado el proceso de la autorregulación propuesto en la segunda cibernética, esto del feedback negativo que hace que estos individuos permitan en algún momento manifestarse de una forma y en algún momento suspender la manifestación del proceso, relacionado con el proceso de la homeostasis. Es decir, el Sol, por ejemplo, siempre actúa una estrella en relación al viaje de un fotón producto de la combustión del hidrógeno, pero en algún momento no produce una suspensión del proceso, siempre el fotón es una producción constante. Haciendo como autorregulación. El proceso de autorregulación también es para poder ver cómo juega eso en la parte de las definiciones que ustedes... Sí, mira, en el fondo el objetivo de este programa de investigación, digámoslo así, y seguimos trabajando en esto, y también de tratar de modelar la autopoiesis desde este punto de vista, es que uno siempre, y mucha gente siempre tiene la tentación de adjudicarle más cosas a la autopoiesis. Por ejemplo, autoorganización, autorregulación, otras propiedades, ¿ya? Reproducción, lo que uno quiera, ¿ya? El objetivo justamente es decir, mira, probablemente un sistema autopoyético, para mantenerse autopoyético, va a tener sistema de autorregulación, va a tener autoorganización, tal vez tenga cierto tipo de relación endergónica o exergónica termodinámica, pero no es lo esencial. Es como decir, claro, evidentemente la termodinámica, la organización, la autorregulación, la capacidad de hacer shift entre tipos de regulación, cambios entre atractores, todo eso puede que esté, pero en el fondo no es lo esencial para la definición. Eso un poco. Si hubiera un sistema, por ejemplo, se han generado sistemas autopoyéticos en laboratorio, hay discusiones si se ha logrado o no en este sentido. Luigi Bisi es uno de ellos, ¿ya? Y esos sistemas son muy simples y no tienen autorregulación, son muy simples, ¿no? Son vesiculitas que se logran producir a sí mismas y mantenerse como unidades en el espacio-tiempo. Entonces, y puede ser que muy probablemente en el origen de la vida tampoco había autorregulación, por mucho tiempo, y la autorregulación evolucionó mucho después. Entonces uno no quiere excluir a los primeros seres vivos de la definición para que sea una buena definición. Ese es un poco el ejercicio. Entonces la idea es quedarse con la mínima definición que permita buscar un ser vivo en Marte, en Júpiter,
Se fijan aquí, obviamente no está la palabra carbono ni ADN, da lo mismo si los marcianos están hechos de silicio o de otro componente, ¿te fijas? No, entonces no pongamos el carbono ni el ADN en la definición. Respecto a estas definiciones de autopoiesis, ¿ha habido algún cambio, por ejemplo, en las simulaciones que se hagan sobre seres vivos? ¿O cambios en los elementos que se estén tomando? ¿Se están tomando menos, más? Claro, mira, eso es interesante. Evidentemente no todo el mundo está de acuerdo con esta visión, ¿ya? Algunas interpretaciones del concepto de autopoiesis, por ejemplo, yo creo que la que va a presentar Juan Carlos Letelier a continuación, tiene que ver con una mantención de la organización, una invariancia organizacional. Entonces, evidentemente, sus modelos y su formalización matemática, que es un modelamiento, simulación, etc., va a incluir esa propiedad, ¿ya? Entonces, evidentemente, se fijan que son sutilezas, ¿ya? Pero esas sutilezas van a cambiar la simulación, van a cambiar la modelación. Nosotros estamos tratando de formalizar ahora la autopoiesis entendida de esta manera, y evidentemente va a haber una diferencia, ¿ya? Por ejemplo, para nosotros, la posición espacial de los componentes es algo súper esencial, ¿ya? Entonces ahí no sé qué dirá después Juan Carlos, ¿ya? Pero yo digo, sin posición espacial yo no puedo. ¿Por qué? Porque ¿cierto? Si no, una vela, o sea, una candela, un fuego también sería autopoiético. Entonces yo necesito que los componentes estén en cercanía física, oponiéndose a la dispersión. Entonces, evidentemente, la respuesta es que sí. Bueno, en relación a la definición del subconjunto, si este subconjunto de componentes va cambiando durante el tiempo, ¿hasta qué punto se puede decir que la autopoiesis superviene de los componentes materiales? ¿No se estaría rompiendo un poco el principio de superveniencia? Ya. Bueno, superveniencia para los no filósofos de la ciencia, superveniencia significa que cualquier cambio que ocurra en los componentes de más bajo nivel tiene que también ocurrir en el componente de más alto nivel. Entonces tú te refieres a que la idea es que la autopoiesis sería una propiedad emergente. ¿Qué cosa quieres decir? ¿Que no superviene o que sí superviene? Mi pregunta es que no, porque uno puede definir superveniencia sin recurrir al concepto de propiedad emergente. Ya, pero tú dices que la autopoiesis sí superviene. No, mi pregunta es, ¿superviene o no superviene? Ah, ya. Yo creo que sí superviene. Es decir, o sea, yo ahí no sé no lo he pensado tanto tampoco, pero yo creo que lo que le pasa al todo en el fondo es una consecuencia de lo que le pasa a las partes. Yo creo, claro, para mí no superviene significa emergencia, tal vez tengo que estudiar más, pero para mí no necesariamente esto sería emergencia. Igual no lo he pensado mucho, así que no lo grabo.